¿Quieres sentarte, Sandra? Muchas gracias, Sandra. Les pediría, por favor, si se pueden parar un minuto en su lugar, porque como que los veo muy apachurrados y como que la gente se cansa de estar sentado todo el tiempo. Necesitamos algo de estiramiento, por favor, para poder captar esta última parte de lo que es esta conferencia de síndrome metabólico. Los ponentes también, por favor. No los veo que se muevan, César. Hay que estirarse, por favor. La mecánica que vamos a seguir en esta última parte de esta conferencia es que van a presentar un caso clínico y le voy a pedir a la doctora Sandra que nos haga favor de presentarlo. Les pediré que tomen nota porque vamos a hacer uso de la palabra con los expertos para concluir si hay una nueva definición de síndrome metabólico, pero vamos a hacer algo diferente. Yo voy a bajar al público y los voy a amenazar con uno de los micrófonos porque ustedes van a tener que responder una parte y ellos van a tener que responder otra parte. Así es que va a ser por dedazo, como era en la escuela, no se apuren. No va a ser porque el que tenga interés, sino al que me caiga más gordo y yo lo vea más cerquita, a ese le voy a ir a preguntar. Entonces les pediría si quieren tomar asiento, por favor, para que pasemos al caso clínico, que tomen nota y una recomendación para los ponentes. Yo sé que ustedes son los más fregones en este tema, pero no se permite un monólogo, no más de 2 minutos por respuesta. Y si ustedes tienen más de 2 minutos por respuesta, yo los voy a interrumpir y pasamos a otra cosa. Y créanme que cuento los minutos en mano. Sandra, si quieres, por favor, darnos el caso clínico. Bueno, vamos a iniciar. Este caso, algunas cosas son hipotéticas, resultados de laboratorio y mediciones son reales, desafortunadamente, de un paciente. Y bueno, espero que vayan tomando nota. Bueno, en este tenemos a un hombre de 37 años de edad. Él acude con nosotros por primera vez a consulta. Y bueno, aquí quiero que ustedes estén imaginando cuando están en su consultorio y ven a este paciente. Nos dice que es maestro universitario y él acude con nosotros por dolor de cabeza de 1 mes de evolución, tipo universal, no hay predominio de horario, se da en forma leve con ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. Igual yo creo que cualquiera nos puede tocar un caso así. Y así lo vemos en la consulta. Este es mi paciente. Y aquí podemos ver cuando le estamos checando la presión. Bueno, sabemos, vamos a interrogar sus antecedentes, vamos a hacer una breve historia clínica. Tiene familiares en primer grado con hipertensión y con diabetes. Al seguirlo interrogando, observamos que es sedentario, fuma, tiene transgresión dietética y a la exploración física lo encontramos con un peso de 102 kilogramos, una talla de 1.72 metros, un perímetro de cintura de 114 centímetros. Con esto tenemos un índice de masa corporal de 34.5, una presión arterial de 140/80 y bueno, haciendo la exploración general, pues realmente no encontramos ninguna otra alteración. Al seguirlo interrogando, él ya nos comenta que hace una semana, previamente en una campaña estudiantil, le checaron la presión y tenía una cifra de 135/80. En este caso, bueno, nosotros hicimos una valoración, a lo mejor ya aquí identificamos algo en nuestro paciente, le decimos que necesitamos hacerle exámenes de laboratorio y regresa con nosotros a la siguiente semana a consulta. En esta ocasión, él ya presenta una presión arterial de 140/80 y sus resultados de laboratorio, tenemos una glucosa en ayuno de 103 miligramos por decilitro, una urea de 30 miligramos por decilitro, una creatinina de 1.1 miligramos por decilitro, un ácido úrico de 9.2 miligramos por decilitro y el perfil de lípidos, un colesterol total de 169, triglicéridos de 151, colesterol LDL de 114, un colesterol HDL de 27. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro paciente y después de la discusión, esperemos que lo logremos llevar así. Muchas gracias, Sandra, por esa presentación. ¿Me podrías dejar la diapositiva donde está la exploración física, donde viene el peso, por favor? Porque esos datos a veces son difíciles de retener. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos es si este es un paciente que tiene síndrome metabólico y qué diagnósticos pudiéramos integrar en él. Como en la escuela los que se sientan atrás creen que nunca les van a preguntar, pues ahora venimos acá atrás. ¿Qué comentario nos podrías hacer del caso clínico? Pues bueno, mi nombre es Justo Fernández. Pues bueno, de inicio los factores de riesgo que tiene,
o sea, familiares de primer grado con hipertensión y diabetes, aparte de los factores de vida modificables, que son el sedentarismo, tabaquismo y transgresión dietética. En cuanto a los criterios del ATP3 para clasificarlo en síndrome metabólico, pues tiene, bueno, una circunferencia abdominal de 114, que en este caso tendría que ser menor a 94 en hombres, o a 102 según el ATP3, y pues tiene una TA elevada, por arriba de 130-80, entonces ahí tiene dos criterios, aparte de que tiene pues, alterado el perfil lipídico y una glucosa alterada en ayunas, o sea, tendría 5 criterios. Yo te haría una pregunta antes de pasar con los panelistas. ¿Le darías algún tratamiento a este paciente? Así como llegó consultando por cefalea y que el paciente prácticamente fuera de eso estaba sintomático, ¿tú justificarías en este momento alguna terapia para este paciente? Bueno, pues yo creo que sí está justificada y pues de inicio, como todos recomiendan, cambios en la conducta, pues el ejercicio, una alimentación, reducción de peso, y bueno, de hecho hasta se le podría agregar un fármaco para bajar de peso, podría ser la sibutramina, tiene un índice de masa de 34.5, al igual que pues tiene resistencia a la insulina, entonces podría ser metformina, ¿no? Pues tiene síndrome metabólico, se le podría dar metformina, iniciar con 500 miligramos día y cambios en el estilo de vida y a lo mejor agregar sibutramina. Muchas gracias por el comentario. César, ¿tú qué le harías a este paciente, César? ¿Lo catalogas como un paciente con síndrome metabólico? ¿Cuál sería tu alternativa de tratamiento? ¿Qué pensarías en este caso si te llega a ti a la consulta? Recuerda que solo tienes 2 minutos, César. ¿Es para mí? Oh. Sí, no son más de 2 minutos. Okay. 2 minutos ya. Definitivamente este paciente con los componentes de entrada podemos ver que sí tiene la presencia de un síndrome metabólico basado en los antecedentes que se observan. Es un paciente que estoy de acuerdo con el compañero que estaba mencionando lo referente a que lo primero que hay que hacer de entrada con esta persona es hacerle modificación de estilo de vida, ver realmente qué es lo que ese individuo está haciendo, porque por lo que nosotros podemos observar debido a la profesión que él tiene es un individuo sedentario que también está mencionado. En ese caso, de entrada, hay que ver qué es lo que hace, hacer unas modificaciones de estilo de vida y de ahí partir en un momento dado, citarlo más tarde, dependiendo de cómo sea la consulta que se maneje con este paciente, para ver qué otras alternativas es o qué mejoría ha tenido al respecto. 2 minutos. Perfecto, fueron menos de 2 minutos. Doctora, si yo le digo que este paciente es un diagnóstico muy sencillo, usted ve la fotografía y no hay duda de que tiene síndrome metabólico. Está más fácil saltarlo que rodearlo. En ese sentido, no hay una dificultad diagnóstica, el caso clínico es evidente. Si nos mencionaron ahorita nuestro compañero que los criterios del ATP3 los cumple y tiene 5 criterios, ¿qué pasa si yo le digo que este individuo en realidad tiene 96 centímetros de cintura? Porque no es en esa fase en la que lo pescamos, sino lo pescamos hace 5 años y tiene una cintura de 96 centímetros. ¿Esto cambiaría su opinión respecto a si él sigue teniendo síndrome metabólico o no? Definitivamente no. Él sigue teniendo síndrome metabólico porque hay otros parámetros que están alterados. Tenemos también el perfil lipídico, una glucosa de ayuno alterada, las cifras de hipertensión, entonces el tipo de estilo de vida, el sedentarismo, la transgresión dietética, son todos los datos que cumplen completamente un síndrome metabólico y hay que manejarlo en cambios en el estilo de vida y farmacológicamente. Muchísimas gracias, doctora. El hecho de cambiarle la cintura no cambiaría el cuadro clínico porque sigue teniendo el problema de la hipertensión y sigue teniendo la dislipidemia y tiene una glucosa en el límite. Pero ¿qué pasa si yo le digo que en realidad tiene esa cintura de 96 centímetros pero la glucosa está en 90 y la presión arterial está en 130/85? ¿Ese paciente cumpliría con criterios de síndrome metabólico? Pues todavía cumple con los criterios que está presentando, tanto su... Bueno, pero en el ATP3 ya no. Pues no, pero a fin de cuentas el problema ahí está, el paciente ahí tiene el problema.
aunque ya tenga varios tiempos de tratamiento, aún no ha sido resuelto la base de su problemática. Toño, si quisiéramos catalogar este nuevo escenario con un paciente de 96 centímetros, con una glucosa normal, pero que sigue teniendo esos lípidos y sigue teniendo esa presión arterial, ¿qué definición de síndrome metabólico llenaría él? Porque para el ATP3 está difícil. Si agarras el micrófono y tienes menos de 2 minutos, los comentarios largos son para el público, los comentarios cortos son para los ponentes. Cubre los de la IDF, ¿no? Y que son los que tenemos que aplicar para poder discernir todos los factores de riesgo. Entonces sí, y cumple los criterios de F. Pero acabas de mencionar algo muy importante, siempre es buscar factores de riesgo. Y en base a factores de riesgo identificados, aunque no cumplan los criterios, hay que seguirlo. Tienes razón en ese punto. Yo te haría una pregunta, tú tomas en cuenta, porque he oído mencionar 3 veces ahorita, transgresión dietética, y le dan mucho peso a ese valor de la transgresión dietética. Ese antecedente de que al paciente le gusta comer, en realidad para ti, ¿qué tanto peso tendría para el desarrollo del síndrome metabólico? Pues bastante, porque considerando el riesgo que hay en la población mexicana y los hábitos que la mayoría tenemos, sí le daría un peso muy alto y claro, revisaría qué tipo de transgresión está teniendo. Yo te preguntaría, doctor Caro, por favor, una respuesta sobre qué tan importante es la transgresión dietética y qué tanto peso le debemos de dar a eso. Yo, por ejemplo, hago transgresión dietética todos los días. Todos los días tengo transgresión dietética, todos los días. No hay día que yo no coma algo que no deba de comer. Pero no por eso lleno la definición de síndrome metabólico. La lleno porque tengo diabetes, pero no la lleno por las otras cosas. En ese sentido, ¿qué tanto peso le darías tú? Para mí, en realidad, le daría un peso bastante mayoritario. En primer lugar, a este tipo de pacientes los pondría en una dieta de aproximadamente 1.500 calorías, esperando bajar aproximadamente unos 2 kilos de peso en las primeras 4 semanas y posteriormente en las 6 meses un 5% en reducción de peso. Lógicamente esto no va a ocurrir sin el incremento de gasto calórico, por lo tanto sí tendríamos que ponerlo también a un ejercicio de por lo menos 3 veces a la semana. Entonces sí se convierte 30, 40 minutos. Sí se convierte entonces en una situación muy importante. El estímulo que nosotros tenemos para la transgresión dietética, como lo comentó Ninel, es permanente y todo mundo hacemos transgresión dietética. Ustedes analicen la dieta que ustedes llevan y lo van a ver, pero no todos tienen obesidad y sobrepeso. O sea, sí es importante porque requiere educación y requiere que nosotros motivemos a los pacientes y ponerlos en un plan como el que el doctor Caro nos menciona ahorita para bajarlos de peso, en el que tiene sobrepeso, porque este individuo con 96 centímetros de cintura no tiene una cintura normal. Doctora, ¿le toca poder hacer un comentario libre? Hoy no le toca pregunta, o les puede preguntar a ellos si usted quiere. No, aquí, bueno, yo estoy de acuerdo en la mayor parte de lo que han dicho, excepto en el uso de la sibutramina, ya que no se ha hecho un interrogatorio extenso para ver si el paciente realmente cursa con un problema de exceso de apetito o realmente una sola comida al día, como solemos hacerlo cuando trabajamos todo el día. Entonces ahí es en el punto que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que habría que interrogar un poquito más la cuestión de la alimentación, ¿sí? ¿Cuántas comidas hacemos al día? ¿Cuánto tiempo caminamos al día? ¿Cuántos líquidos ingerimos al día? Y en base a eso poder ya dar un tratamiento adecuado en cuanto a la dieta, porque no podemos irnos realmente con un medicamento sin tener un buen diagnóstico. Entonces, usted desautoriza al médico de Gallola que primero dijo que usáramos sibutramina. Acabas de quedar fuera en el comentario por la sibutramina. En realidad yo creo que el comentario es válido, ¿eh? La terapia para la obesidad se necesita y sí estamos de acuerdo en que se debe investigar. Toño, ¿cuál sería la cosa que habría que investigar en los pacientes para dar tratamiento con sibutramina dentro de los antecedentes? Recuerde que en este caso quizá esté habiendo ya manifestaciones clínicas por la cefalea y finalmente sea un hipertenso, pero puede llegar ya a cifras de hipertensión arterial. Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluar este punto. Y además, siendo obeso, recuerde que hay repercusión cardíaca. Entonces, este paciente necesariamente tenemos que hacer una valoración cardiológica como para poder saber si aplicamos o no sibutramina. Yo creo que Toño marca un punto central. Otra de la historia es que no tenemos otra droga para tratar la obesidad.
Los combinados con topiramato, los combinados con metformina, todos se basan en sibutramina. No hay otra alternativa terapéutica que sea recomendable a largo plazo en este momento. Sandra, yo te pediría un comentario respecto a este paciente sobre su valoración de riesgo cardiovascular. ¿Cómo encuentras a este paciente, el paciente original, el que sí está gordito, que tiene 114 centímetros de cintura? ¿Cuál sería tu comentario? Bueno, aquí en este aspecto es importante siempre recordar que paciente con síndrome metabólico con diferentes o con varios factores de riesgo cardiovascular, ya por ende tenemos un riesgo cardiovascular alto. Esto nos puede llevar, viendo lo que es la clasificación de ATP3, nos habla de un riesgo alto, mayor del 20% a 10 años. Si vemos aquí la importancia, tanto es estratificar su riesgo cardiovascular, es para la prevención secundaria, que desafortunadamente ya vemos, si ven a 10 años, mi paciente cuando tenga 47 años, ya lo puedo tener en terapia intensiva por un infarto agudo del miocardio. Por eso es importante estratificar a nuestros pacientes y determinar ese riesgo cardiovascular. Muchas gracias, Sandra. Doctora, ¿qué opinión tiene respecto a la glucemia? Tiene una sola glucemia en 103. ¿Cuál sería su conducta a seguir con este paciente? Bueno, según lo que es dentro de las definiciones, por la Federación Internacional nos maneja una glucosa arriba de 100 como alterada. Entonces, en este paciente, pues lo ideal sería hacer pruebas de escrutinio, no sé, tal vez cada semana, para valorar si realmente está en un estado de prediabetes. Y obviamente dar las modificaciones que se tiene al estilo de vida y todo eso. Aquí me surge una duda, siendo un paciente que es obeso y que bueno tiene el antecedente de un tabaquismo intenso, aquí se continúa con la recomendación de dar los 40 minutos de ejercicio. La pregunta le toca a César. César, recomendación de 40 minutos, a pesar de que este paciente que tiene obesidad y es un fumador empedernido, ¿le recomendarías el mismo programa de ejercicio que se le recomienda a todos? ¿Qué harías en ese caso, César? Bueno, independientemente de eso, como ya había comentado el doctor Antonio, es importante hacer una valoración cardiológica de este individuo. Realmente no sabemos si existe un daño con esos antecedentes, no sabemos realmente si esa hipertensión esas cifras de presión arterial que este paciente tiene probablemente son más altas y en ese momento en cierta forma tiene esos números. No sabemos realmente cuál es el daño que tiene en esos momentos. Ahora bien, independientemente de eso, el tipo de ejercicio por estos individuos, debe de ser como todo escalonado, o sea, la tolerancia de ellos. No puede, si nosotros vamos a meter a hacer ejercicio activo a un paciente que ya tiene cierta dificultad probablemente por su obesidad y por otras razones, no va a ser recomendado meterlo a hacer ejercicio de inmediato y en una forma muy activa o muy intensa. Hay que darle algo escalonado de acuerdo a que el paciente vaya tolerando. Ahora bien, independientemente de eso, del ejercicio, acuérdense que hay que modificar el estilo de vida, porque el paciente pudiera correr todos los días, pero si sigue comiendo o atragantándose todo lo que habitualmente hace, esto no va a modificar absolutamente. Te estás pasando de los 2 minutos. Ya terminé. Finish. Doctor Caro, ¿qué prueba de confirmación debemos de hacer para el diagnóstico de diabetes o de intolerancia a los carbohidratos? Este paciente tenía una glucemia en 103 y pues sabemos que esa no es diagnóstica porque solo tenemos una sola glucemia. ¿Qué se recomendaría seguir para el diagnóstico de diabetes o de intolerancia? ¿Qué prueba habría que hacerle? ¿Cuál es tu opinión de cuál sería la mejor prueba? Bueno, yo haría una curva de tolerancia oral y en base a eso en realidad podría confirmar en qué estadio se encuentra. Definitivamente este paciente está en un estado prediabético, el cual puede definitivamente ceder a ejercicio y dieta. Yo diría que está en un estado prediabólico porque así como basta para irse al infierno, prontito. La licenciada en nutrición, Rosa María Andrade, me hizo notar una parte de los datos que nos pusieron ahí de laboratorio. ¿Qué valor le dan al ácido úrico? Y se los dejo así a la mesa el que quiera contestar. ¿Qué valor le dan a ese ácido úrico que tenía el paciente? Existe controversia si la elevación del ácido úrico forma parte del síndrome metabólico, si es un marcador de riesgo cardiovascular. ¿Qué valor le dan ustedes? Es muy buena pregunta la que hizo, pero como no se atreve a agarrar el micrófono, pues lo tengo que hacer yo.
Así es que libre el que quiera, 2 minutos. Bueno, en este caso, para los valores que manejamos está elevado y aquí sí es importante, aunque como tal no entra dentro de los criterios de clasificación para síndrome metabólico, pero sí es un marcador inflamatorio y esto es lo más importante para tomarlo en cuenta cuando estamos evaluando a nuestros pacientes. Hay parámetros que a veces no estamos determinando, a veces mandamos una química sanguínea de 3 elementos, pero sí es importante determinar ácido úrico y en ocasiones se habla de otros marcadores, incluyendo PCR, que también nos pueden dar datos para riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Es muy importante. Ok, me tardo un minuto. Es muy importante lo que acaba de mencionar la doctora. Para que en un momento dado ustedes puedan hacer un diagnóstico más certero de lo que es el problema del síndrome metabólico, existen básicamente 4 pruebitas. Una de ellas va a ser, por ejemplo, una determinación de ácido úrico, proteína C reactiva, por supuesto hay que hacerle una determinación de lípidos y definitivamente hay que hacer una determinación de glucosa. Con esas 4 pruebas ustedes saben exactamente cuál es el estado del individuo en un momento primario. Regresándome un poquito al tema anterior, ¿qué tan válido sería o qué tanto nos ayudaría a mejor medir niveles de insulina en sangre de este paciente? Entonces, la pregunta se refiere a la utilidad del marcador de insulina para establecer criterios de resistencia a la insulina en estos pacientes. ¿Cuál sería la opinión, Toño, tuya de medirle insulina junto con los exámenes basales a un paciente para el diagnóstico de síndrome metabólico? ¿La necesitas? ¿No la necesitas? ¿Tiene alguna utilidad clínica en la práctica diaria? No. Cortito, muy buena respuesta. Y sobre todo porque cuando lo aplicamos es para confirmar qué tanta utilidad tiene y en razón de la identificación de parámetros clínicos y al cruzarlo con la presencia de resistencia, en ese momento decidimos qué hacer en la práctica. Te voy a decir, habitualmente la asociación de obesidad visceral con triglicéridos elevados, te está hablando prácticamente que hay resistencia a la insulina. Y de ahí surgió precisamente las definiciones de ATP3 y de la IDF que utilizan los criterios clínicos. En base a este estudio, que todos se les midió niveles de insulina, se comprobó que había resistencia a la insulina y esos fueron los que ahora usamos clínicamente. Si no, el escrutinio de la población total no podríamos hacerla completamente. ¿Útiles en investigación? Obviamente sí, porque de ahí seguimos aprendiendo más para aplicar desde el punto de vista clínico. Gracias, Toño. Entonces pasaremos una nueva pregunta. Estamos hasta acá atrás en Gallola. Tenía la respuesta de esa. Hola, Jesús Cruz. Una pregunta, bueno, mi conducta sería en relación a la glucosa normal en ayuno. Bien se le podría pedir una glucosa 2 horas postprandial, en el caso algo más rápido, si es que no vamos a tener un resultado de laboratorio. Lo otro, hay pacientes que en ayuno salen con alteración de la glucosa en ayuno, pero a las 2 horas están muy altos y no esperamos a hacer, no sé, algún otro estudio para hacer el diagnóstico de la diabetes, sobre todo por los antecedentes que tiene. Utilizando el privilegio que soy el que traigo el micrófono, voy a contestar yo esa pregunta y no la van a contestar ustedes. Me voy a dar el límite de 1 minuto, no se crean. La mejor prueba para establecer diagnóstico de diabetes, en el caso de que tú tienes un paciente que tiene intolerancia, es la curva. No es la glucosa 2 horas postprandial. La glucosa 2 horas postprandial se hace con un alimento que no está estandarizado y el paciente no recibe la carga suficiente para poder establecer diagnóstico. La primera alteración es glucosa postprandial. Si el paciente tiene ligeramente elevada la glucemia de ayuno, lo primero que hay que comprobar es el estado postprandial y la mejor prueba, como dijo el doctor Caro, es la curva de tolerancia oral a la glucosa que está estandarizada para el diagnóstico. Porque ese te lo cataloga como intolerante de ayuno, intolerante a los carbohidratos o diabético o normal. Ese te puede establecer las 4 categorías diagnósticas. Si le repites una glucemia de ayuno, te vuelve a salir igual y no sabes si tiene diabetes o no. Si le pides una carga postprandial, pues depende del alimento que haya tomado. Y en ese sentido es lo que no funciona. ¿Okay? Vamos a una pregunta acá abajo. En otro curso que estamos llevando de obesidad ya nos dijeron también que podíamos pedir una hemoglobina glicosilada y con esa podíamos hacer también un diagnóstico de diabetes porque nos maneja una glucosa que ha tenido en 3 meses. El valor de la hemoglobina glucosilada, César, para el diagnóstico de diabetes.
Bueno, va a ser dependiendo del grupo que muchas de las personas sigan, ¿no? Pero habitualmente cuando un paciente tiene un valor elevado de 7, se considera que ya tiene problema de diabetes. Ahora bien, una cosa muy importante, sobre todo en este paciente, yo creo que la mayoría de nosotros pensaríamos que no sería recomendable hacerle una hemoglobina glucosilada, pero probablemente por el tipo de paciente y las características que tiene, y sabiendo que el tipo de paciente diabético no es el caso de este individuo, pero las personas son muy inteligentes, entonces saben que si van a ir al médico habitualmente tratan de cuidar lo que van a comer, lo que hicieron el día anterior. Entonces en un momento dado probablemente por eso la glucosa de este individuo sea de 103 y no sea algo realístico. Se han visto valores de hemoglobina, por ejemplo, de hemoglobina glucosilada de 8, 9, 10, en pacientes que tienen una glucosa en ayunas de 85, 90, o sea que realmente es un punto muy interesante porque con los antecedentes de este individuo sería importante mandar una hemoglobina glucosilada y por supuesto si el valor es arriba de 7 se considera que el paciente tiene diabetes, pero hay diferentes escuelas, unos lo manejan 6.5, otros lo manejan en 7, eso va a ser dependiendo del grupo que ustedes habitualmente... El principal problema que tenemos en México es la estandarización del método. Para utilizar el valor de corte de 6.5 de hemoglobina glucosilada o más para establecer diagnóstico de diabetes, se necesita que sea por HPLC o que sea por un doble anticuerpo. El problema es que en México no está estandarizada la metodología y te pueden medir A1 y no A1C, y entonces el problema es que si el laboratorio no te da un dato confiable, tú catalogas mal al paciente. El principal inconveniente en México para esa prueba es que no existe una estandarización en México para el proceso de determinación de hemoglobina glucosilada. Y mientras eso no se dé, esa medida de diagnóstico es inútil a menos de que yo sepa que en el laboratorio me hacen por HPLC la prueba. Iríamos una pregunta acá y ahorita regresamos aquí. Sí. Soy la doctora María Eugenia Aguilar. Quiero preguntarle en cuanto a la cuestión de la creatinina, no sé si usted en lo correcto, yo le daría tratamiento para la presión. Siento que al estar en 1.1, yo buscaría si no hay ya cierto daño de tipo renal. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted le da un medicamento para hipertensión con esa creatinina, ¿cuál sería su elección? ¿Qué medicamento escogería usted? Un ARA2. Yo le daría un ARA2. ¿Y el ARA2 no le sube los niveles de creatinina igual que los inhibidores de la ECA tienen la posibilidad de aumentarle los niveles de creatinina en esos pacientes? ¿Cómo monitorizamos a estos pacientes? ¿Cuál sería la recomendación? Pues llevando también a cabo la cuestión de la alimentación, el ejercicio, las glucosas, o sea, ya sería todo un conjunto también, ¿no?